Siempre es una bendición cuando se suman nuevos estudiantes a esta escuela. Pero hoy en particular queremos hacer una mención muy, muy especial a Vida Abundante Nueva York. Nos avisaron que a partir de hoy vamos a estar aprendiendo junto con ellos. Qué bueno. Desde acá les damos un caluroso saludo, un abrazo. Siéntense como en su casa. Le damos gracias al Señor por la tecnología que nos ayuda a expandir el reino del Señor, a expandir el amor por la palabra del Señor. Así que démosle la gloria toda a nuestro Padre Celestial y gracias por acompañarnos. Esperamos que a ustedes también los ayude en su crecimiento espiritual y en profundizar la palabra del Señor. Les damos también, como es costumbre, saludos a los grupos pequeños. Gracias por hacer iglesia en casa basándose en estos estudios de la Escuela Bíblica Apolos. Ustedes pueden ir y de una vez vamos a estar dando un poquito de inducción a las personas de Vida Abundante Nueva York que por primera vez se nos unen y les explicamos también que en la página www.vida.cr en la pestaña de Escuela Bíblica Apolos, ahí van a encontrar el bosquejo de todas las enseñanzas o de muchas de las enseñanzas que se han dado en esa escuela. Utilícenla para que puedan estudiarla en casita y puedan profundizar, como lo decíamos ahora, más el estudio. También en esta página van a encontrar un link que se llama ofrendas o diezmos. Si ustedes lo tienen a bien, siempre son bienvenidos para que podamos seguir desarrollando este y otros ministerios. Les explicamos a los que están por primera vez. Siempre hacemos una o dos preguntas en las cuales esperamos que ustedes nos retroalimenten y nos respondan para poder tener esa interacción tan bonita con ustedes y así entre todos aprender juntos. Les voy a ir dando la primera para que la puedan ir pensando y ya casi se las posteamos en vez. La primera pregunta de esta noche dice: cuéntenos de alguna circunstancia en que crean que el Espíritu Santo lo dirigió. Yo me imagino que van a tener que pensarla porque seguramente va a ser varias y no solo una en que estoy segurísima que el Espíritu Santo a ustedes, tanto como a mí, los han dirigido. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Y sin más, hagamos una oración para poner este espacio en las manos más importantes de todas, por supuesto, en las manos de nuestro papito. Hagamos una oración, por favor, conmigo. Gracias te damos, Señor, por un jueves más de estar aquí. Gracias por la oportunidad de venir, Señor, a abrir tu palabra y aprender, Señor. Gracias por estas cartas maravillosas que fueron escritas, no solo dirigido a estas iglesias, Señor, o a estos lugares, a estos destinatarios, sino a nosotros que a nosotros, Señor, a cada uno nos haga reflexionar, nos ayude, Señor, a encontrarte más, a ser más cercanos contigo, a poder ver tu carácter, a poder ver todos esos atributos, Señor, pero también a tomar nuestra responsabilidad y saber qué es lo que esperas de nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias porque nos dejaste las escrituras. Podemos conocerte profundamente, Señor. Podemos ser cercanos a ti a través de tu palabra. Quiero darte las gracias por las personas que se unen por primera vez, pero también, Padre, por esos estudiantes que podríamos decir veteranos, que han estado fieles siempre con esta escuela. Gracias por sus corazones. Gracias por su atención. Te doy gracias también por la vida de Fabio, porque él ha sido diligente en prepararse, no solo para este tema, sino como un expositor de tu palabra, Señor. Te pido que lo dirijas, no solo en esta enseñanza, sino en cada una de las enseñanzas que él tenga que dar y en su vida en general. También te ponemos, Señor, a los muchachos de producción para que en cualquier circunstancia ellos puedan resolverla, Señor. Y como te lo pido siempre, los corazones de las personas que van a ver
esta enseñanza, sea ahora en vivo o sea posteriormente, Señor. Toca corazones, Señor, abre mentes que podamos guardar cerquita de nuestro corazón esta enseñanza, que la podamos externar a otras personas, Señor, y por supuesto que seamos un testimonio vivo, Señor, de lo que tú nos pides que seamos, Señor, que guardemos la santidad para ti. En el nombre de Jesús ponemos esta noche y esta enseñanza. Amén. Damos inicio y le damos el pase a Fario. Buenas noches, iglesia amada. Gracias por compartir una nueva oportunidad de poder crecer en el conocimiento de Dios. Hoy iniciamos el estudio de la carta a los Filipenses siguiendo una lógica de método inductivo, que más adelante y a lo largo de la serie va a quedar un poco más claro. Antes de iniciar quisiera recordar la primera pregunta para esta noche. Se trata de poder recordar y contar alguna circunstancia en la que nosotros creemos que el Espíritu Santo nos guió o nos dirigió a hacer algo. Y ya casi se van a dar cuenta el porqué de esta primera pregunta. Entrando ya en materia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el quinto libro del Nuevo Testamento, narra el inicio y desarrollo de la iglesia cristiana por alrededor de unos 35 años, desde la ascensión de Cristo hasta la llegada, el arribo de Pablo a Roma, más o menos. Son unos 35 años, más o menos desde el año 30 hasta el año 60-65 de nuestra era cristiana. Ahora, a lo largo de estos 35 años se escribieron una buena parte de las cartas del Nuevo Testamento, incluyendo la carta a los Filipenses. Lo que implica y lo que significa es que a lo largo del relato de del libro de los Hechos, uno puede ubicar ahí episodios y circunstancias que informan el estudio de las cartas del Nuevo Testamento, porque básicamente van a ser contemporáneas, ¿verdad? Por ejemplo, 1 Corintios se va a escribir en algún momento que podemos encontrar en los relatos del libro de los Hechos y así por el estilo con algunas otras. Bueno, Filipenses es uno de esos casos. Es una carta del Nuevo Testamento, pero el capítulo 16 del libro de los Hechos, a partir del verso 6, se nos relata cómo llegó el Evangelio a la ciudad de Filipos y por lo tanto cómo nace la iglesia de Filipos, a la que posteriormente Pablo le va a enviar la carta a los filipenses. Entonces, una introducción adecuada a la carta de los filipenses requiere sí o sí repasar el capítulo 16 del libro de Hechos, en el entendido de que este relato del capítulo 16 del libro de Hechos nos narran lo que fue la fundación de la iglesia de Filipos, y repito nuevamente, que es la iglesia a la que posteriormente Pablo le va a dirigir la carta a los filipenses. Entonces, quisiera poner esto en contexto para que no les parezca extraño que en una introducción a la carta a los filipenses vayamos a empezar leyendo un relato del libro de los Hechos. Aquí se funda la iglesia de Filipos, Hechos capítulo 16, verso 6. Y siguiendo el método inductivo, que empieza por un paso que se llama observación, así se llama, observación, básicamente, digamos, el método inductivo en lo más básico tiene 3 pasos: observar el texto, interpretar el texto y aplicar el texto. Observación, interpretación y aplicación. En este caso, vamos a leer el relato de Hechos, capítulo 16, a partir del verso 6, y después de la lectura, a partir del primer paso del método inductivo, que es la observación, voy a señalar algunos hallazgos que podemos encontrar o deducir legítimamente del texto que hemos leído. Y quisiera subrayar la segunda parte de lo que dije. Son
hallazgos, elementos, información que podemos encontrar, y lo que sigue es la parte que voy a enfatizar, o deducir legítimamente. Esto implica que cuando leemos un texto de la Biblia, no solo vamos a encontrar datos que están explícitamente mostrados, que son concretos, sino también que vamos a encontrar información que es implícita en el texto. Pero esta información que deducimos debe ser legítimamente deducida. O sea, no debe ser producto de nuestra imaginación, sino que debe ser una deducción que se infiere legítimamente de la lectura del texto. Sin más por el momento, vamos a la lectura de Hechos 16:6. Dice: atravesaron la región de Frigia y Galacia, y aquí viene un primer aspecto importante, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Aquí el Espíritu Santo les dice a los apóstoles, aquí no. Verso 7, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Nuevamente, aquí no, ni en Asia ni en Bitinia. Entonces, verso 8, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Y ojo lo que sigue: convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. En estos primeros 5 versículos, 6, 7, 8, 9 y 10, encontramos entonces 3 elementos fundamentales. El Espíritu Santo le prohíbe a este grupo de misioneros predicar el evangelio en Asia, les prohíbe predicar el evangelio en Bitinia, pero por el contrario les muestra una visión donde los guía a llegar a predicar el evangelio a Macedonia. Tengamos esto en mente. Verso 11. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esta ciudad nos quedamos varios días. Vean que aquí ya en el versículo 12 aparece la ciudad de Filipos, que era uno de los 4 distritos de Macedonia. Aquí empieza lo que es la fundación de la iglesia de los filipenses. Verso 13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Verso 16. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos del joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron ante la plaza, ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Verso 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, el carcelero los metió en el calabozo interior y les sujetó
los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Salto ahora del verso 26 al verso 34. Verso 34. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Hasta aquí la lectura de este pasaje. Quisiera señalar algunos aspectos, 11, 12 aspectos más o menos, que se pueden encontrar en este texto y que van a ser introductorios a la carta, ¿verdad? En primer lugar, y esto lo encontramos en los versículos 6 al 10, la iglesia de Filipos fue fundada por la guía del Espíritu Santo. Recordemos que esta serie de misioneros, estos misioneros iban y se les prohibió predicar en Asia, se les prohibió predicar en Bitinia, pero se les guió a predicar a Macedonia y muy particularmente a la ciudad de Filipos. Por eso la primera pregunta de esta noche, porque la iglesia de Filipos nace bajo la guía del Espíritu Santo. Muy importante. En segundo lugar, otro aspecto importante que encontramos aquí para efectos de esta introducción es que la ciudad de Filipos era parte de una colonia romana. Esto implica varias cosas. En primer lugar, que tenía un gobierno propio. Eso lo encontramos en el verso 12, que era una colonia romana. Implica que tenía un gobierno propio, que era libre de impuestos, muy importante. La gente iba a comprar ahí y quedaba cerca también de las carreteras principales de la antigüedad, entonces era zona de paso. Y era una ciudad de mucha cultura, multicultural. El versículo 12 también nos dice que era Filipos la ciudad principal del distrito de Macedonia, ¿verdad? Macedonia tenía 4 distritos, uno de ellos y el principal era Filipos. Filipos fue llamada así en honor al padre de Alejandro Magno, que se llamaba Filipo, y por eso la ciudad se le puso el nombre de Filipo. Quedaba bastante lejos de Roma, como unos 1.300 kilómetros de Roma, y quedaba cerca de una carretera, como les dije hace un rato, que se llamaba la Vía Ignacia. Entonces, claro, si era libre de impuestos y ahí estaba la Vía Ignacia, la gente pasaba y se iba de shopping, como diríamos nosotros hoy en día, ¿verdad? Esos 1.300 kilómetros de distancia se cubrían en unos 40 días, era lo que se duraba más o menos en ir de Roma a Filipos o de Filipos a Roma. Según el versículo 13, y aquí es uno de los elementos que no está explícitos, pero sí están implícitos y se pueden deducir legítimamente, cuando dice en el verso 13 que Pablo salió un sábado y se fue a buscar a la orilla del río donde estaban reunidas unas mujeres, eso implica que seguramente no tenía o no había en esa ciudad una sinagoga. La práctica común en esta etapa del desarrollo de la iglesia era que los creyentes llegaban a una ciudad y el primer lugar donde iban a evangelizar o a compartir el evangelio era a una sinagoga, ¿verdad? Pero en el caso de Filipos no fueron a una sinagoga, por lo cual es con toda seguridad probable de que no había sinagoga, por varias razones, por si acaso alguien quisiera saber. Básicamente, es probable que hubiesen muy pocos convertidos y para tener una sinagoga formal se necesitaban al menos 10 varones. Entonces, si la población de creyentes judíos no llegaba a 10 varones, no había posibilidad de tener una sinagoga ahí. Las mujeres estaban reunidas a la orilla del río, seguramente se reunían a la orilla del río para que cuando hacían su liturgia judía tuvieran la facilidad de cumplir con todos los ritos que requerían agua, ¿verdad? Una serie de ritos de la liturgia judía requerían agua y entonces reunirse a la orilla del río les permitía cumplirlos de la mejor manera. En el verso 14 se nos dice que Lidia, que era una vendedora de telas, ¿verdad? Y su familia fueron los primeros convertidos de la ciudad de Filipos, ¿verdad? Y en el verso 15 se nos dice que muy probablemente la casa de Lidia, esta primera convertida y la de su familia,
fue el primer lugar de reunión de la iglesia de Filipos. O sea, ese fue el primer templo, el primer local donde se reunió la iglesia de Filipos, ¿verdad? También en el verso 16 se puede deducir que había bastante paganismo en esa ciudad, ya que se nos habla de una esclava que tenía un espíritu de adivinación. El verso 22 nos dice que Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados ahí mismo en Filipos, ¿verdad? Seguramente de ahí surgen ecos de la carta a Filipenses, por ejemplo, cuando Pablo decía, alégrese en el Señor siempre. Otra vez les digo alégrese, seguro recordando aquellos episodios donde durante su paso por Filipos, pues estaban azotados y encarcelados y estaban cantando alabanzas a la medianoche, ¿verdad? Según el verso 25 y 26, Dios liberó a Pablo y a Silas de la cárcel y eso hizo que el carcelero se convirtiera. Y en el verso 34 se nos dice que una vez que el carcelero se convirtió, invitó a Pablo y a Silas a su casa. Lo que implica también que seguramente esta casa, la del carcelero, fue la segunda casa donde se empezó a reunir la iglesia. Entonces digamos que la iglesia de Filipos a esta altura del capítulo 16 del libro de Hechos tenía por lo menos dos lugares de reunión. La casa de Lidia, en primer lugar, y la casa del carcelero. Y el último elemento que se puede deducir de esta introducción en el libro de Hechos, en el capítulo 16, es que en la ciudad de Filipos convivían diferentes clases sociales. Lidia era, y perdón por el costarriqueñismo para los que nos ven desde fuera del país, era la papuda, era la que tenía el dinero, la vendedora de telas, ¿verdad? La que tenía dinero. Había un carcelero que se podría catalogar quizás de clase media-baja, y la adivina o aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación era una esclava. Entonces, en esta primera interacción de Pablo, Silas y los demás compañeros con la iglesia de Filipo, seguramente se muestra que habían diferentes clases sociales dentro de la sociedad macedonia y muy particularmente en la iglesia a los filipenses. Hago una pausa aquí a ver cómo nos va con las redes sociales. Pues te cuento, Fabio, que está un poquito flojito el asunto, ¿verdad? Están como tímidos con la pregunta, pero no queremos dejar pasar esta oportunidad para saludar a Doris Serrano y a Yasmín Marín, que nos acompañan por primera vez. Esperamos que sea la primera y no la última, que jueves a jueves nos puedan seguir acompañando. Y si no tienen la oportunidad de vernos en vivo, no se preocupen, que las enseñanzas quedan ahí posteadas. También pueden bajar el bosquejo, como les explicábamos al inicio, y así pueden repasarla con toda calma. Muchas gracias por estar aquí y le damos una cordial bienvenida. Al igual que, como lo decíamos también al principio, a esos estudiantes que no fallan, son tantos aquí que sería una ingratitud no mencionar a alguno de ellos, pero a todos ustedes, gracias por conectarse. En cuanto a la respuesta a la primera pregunta, que es que les pedíamos a ustedes que nos contaran de alguna circunstancia en la que creían que el Espíritu Santo les había dirigido, siempre me gusta tomarme el tiempo para agradecerles mucho, 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 porque más que una pregunta son experiencias de vida. Así que gracias. Eduardo Calvo nos comenta: la semana pasada me topé a un vecino al cual no le hablaba. Sentí en mi corazón saludarlo y pedirle disculpas. Oh, cómo cuesta eso a veces. Y si en algún momento lo ofendí, aunque no fuera yo el culpable, obedecí y no me importó. Luego sentí esa paz y alegría tremenda y con ello sentí la presencia del Espíritu Santo. Qué bonito. Ahí le contesté a él y se los hago a ustedes público, que qué lindo es obedecer al Señor, porque ese gozo inexplicable de cuando obedecemos y sabemos que le estamos agradando. Elizabeth Monge, que también la saludamos, nos comenta: hace un mes el Espíritu Santo me llevó a la puerta de una familia cubana que tenía 3 días de haber llegado a Costa Rica. Desde entonces les he ayudado
hacer diferentes gestiones para acceder a algunas oportunidades laborales para ellos y de estudio de las hijas de, se me corrió por aquí, de 9 y 18 años. Igual por medio de algunos hermanos de la iglesia les ha llegado ropita, alimento y otras cosas para equipar el lugar donde viven. Pero lo mejor es que ya están asistiendo acá a Vida Abundante Coronado y son parte de nuestra congregación. Por supuesto, cuando obedecemos, también testificamos y eso que damos a hacer público, ¿verdad? Otras personas también se van a interesar. Muchas gracias, síganos comentando y seguimos con Fabio. Gracias, familia. Bueno, dejamos el libro de los Hechos y vamos un poquito ahora sí a la carta a los Filipenses. Hay varios elementos que siempre son importantes tomar en cuenta en una introducción a un libro para poder comprenderlo mejor. Algunos de ellos, la fecha, básicamente lugar, fecha, lugar y en qué ocasión se escribe la carta. Bueno, digamos que se han propuesto a lo largo de la historia 3 posibles lugares y con ellos 3 posibles fechas en que haya sido escrita la carta a los Filipenses. ¿Por qué el lugar y la fecha se mueven, digamos, simultáneamente? Bueno, porque dependiendo del lugar donde se escribió, en esas fechas fue que Pablo estuvo en ese lugar. Entonces, dependiendo del lugar que se proponga como lugar de escritura de la carta, así la fecha va a cambiar. Pero típicamente el grueso del cristianismo acepta que la carta a los Filipenses se escribió en Roma allá un poquito después del año 60. Digamos que durante la primera parte de la década de los 60. Ahora, la carta se escribe básicamente porque Pablo recibió la visita de Epafrodito, un colaborador de Pablo, y Epafrodito fue de Filipos hasta Roma, de Filipos hasta Roma y visitó a Pablo en la cárcel que estaba en Roma. Dije anteriormente 1.300 kilómetros, más o menos unos 40 días, ¿verdad? O sea, esos son 5 o 6 semanas más o menos, ¿verdad? Y Epafrodito, cuando llegó donde Pablo a la cárcel, le llevó una ofrenda que era enviada por los filipenses a Pablo. Y además le informó de la situación que estaba viviendo la iglesia de Filipos. Entonces, Pablo aprovechó la visita de Epafrodito y decidió escribir y enviar una carta a los filipenses, que es la carta que tenemos hoy en día y que estamos estudiando, para básicamente 2 cosas: agradecer la ofrenda que había recibido de parte de los filipenses y en segundo lugar corregir algunas cosas que se estaban dando dentro de la iglesia. Entonces, digamos que los propósitos principales de la carta a los filipenses son agradecer la ofrenda que Pablo había recibido de la iglesia, ¿verdad? Por eso les escribe. Un segundo propósito es darles a conocer la situación que estaba viviendo y afirmarlos en la fe. Es posible que los filipenses, al darse cuenta que Pablo estaba encarcelado, hayan dudado un poco de qué sería de la predicación del evangelio posteriormente o más adelante. Pero en la misma carta Pablo les dice que él está encerrado, pero que el evangelio no está encerrado, no está preso. Entonces que su encarcelamiento no va a significar ningún retroceso en la predicación del evangelio, sino que más bien eso le había permitido a Pablo inclusive predicar el evangelio entre las autoridades romanas como tal, ¿verdad? También Pablo aprovecha la carta para invitar a los filipenses a mantenerse unidos, ¿verdad? Si uno revisa la carta ahí por el capítulo 2, habían 2 señoras que estaban peleadas entre ellas, ¿verdad? Y entonces Pablo, seguramente Epafrodito le hace saber a Pablo esta realidad, y Pablo aprovecha para invitarles, para exhortarles, para animarles a mantener la unidad del espíritu y a no tener divisiones. También Pablo quería advertir sobre el legalismo que andaba, el legalismo judío que
que se estaba tratando de infiltrar en las iglesias cristianas que ya estaban predicando desde hacía varias décadas el Evangelio de la Gracia. Y dos últimos propósitos de la carta serían advertir el peligro del sufrimiento y animar a los filipenses a soportar el sufrimiento con confianza en el Señor. Dicho esto, si tuviéramos que resumir los temas principales de la carta a los Filipenses 5, serían los siguientes. En primer lugar, gratitud. En segundo lugar, unidad. En tercer lugar, advertencia. En cuarto lugar, sufrimiento. Y en quinto lugar, gozo. Gratitud, unidad, advertencia, sufrimiento y gozo. Esos eran los temas principales de la carta. Ahora, hablando un poquito de cómo entender la carta, los biblistas típicamente señalan que la carta a los filipenses tiene dos grandes desafíos, o más bien presenta dos grandes tentaciones que debemos de evitar, ¿verdad? En primer lugar, y esta es común a todas las cartas del Nuevo Testamento y a muchos de los libros del Nuevo Testamento, hay algunas cosas que son difíciles de entender porque a veces a nosotros nos falta información que los primeros lectores tenían. Entonces, muchas cosas cuando se escriben las cartas del Nuevo Testamento no se especifican porque los lectores originales las tenían claras, pero nosotros no necesariamente las tenemos claras. Entonces, uno de los grandes desafíos es poder llenar esos vacíos de información de manera lógica, no con nuestra propia imaginación, sino con, digamos, información lógica y coherente que se pueda deducir de la carta. Entonces, el primer gran desafío, la primera gran tentación es meter en el texto ideas que el texto no tiene, que surgen de nuestra propia imaginación. Y la segunda es muy típica y muy particular de Filipenses, ¿verdad? Repito, estoy señalando dos grandes tentaciones que tenemos que evitar para poder entender bien el mensaje de la carta a los Filipenses, para entenderlo sin distorsiones. El primero, tratar de evitar más bien llenar la carta con información que no contiene, sino que nosotros imaginamos y la metemos. Y esta segunda es muy particular de Filipenses, y es que Filipenses tiene muchas de las frases más icónicas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces, como nosotros sabemos esas frases de memoria, generalmente las utilizamos y las aprendemos de manera contextualizada, y ya en la vida cristiana las usamos como queremos, como se nos ocurra. Vea estas 6 frases. De fijo, si usted tiene algún tiempito de estar en el Señor, usted las conoce de memoria. Porque para mí el vivir es Cristo, y seguramente usted la puede completar de memoria. Y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Ojo esta otra frase suelta, Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Vean esta otra, la tercera, Filipenses 4:4. Seguro se la saben de memoria también. Alégrense en el Señor siempre. Insisto, alégrense. Y esta es infaltable. También se la sabe de memoria. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 2 más, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la última, mi Dios proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Muchos seguramente habremos pegado 6 de 6. Nos la sabemos de memoria. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que la hemos aprendido, digamos, el estribillo, la frase como tal, de memoria, pero entonces las utilizamos de manera descontextualizada. Y a la hora de leer la carta tenemos que tener el cuidado y la responsabilidad de leer el contexto de cada una de estas frases para poder tener la idea de lo que transmiten verdaderamente, entendiéndola en su contexto literario original. Y de ahí surge la segunda pregunta que vamos a tener en esta noche. Es una pregunta difícil porque es
de interpretaciones, una pregunta de interpretación. Voy a pedirle a Gavita que si nos pueda leer si hay respuestas a la primera pregunta y si no, y si sí también lanzamos la segunda, que es de interpretación. Es difícil. Muchas gracias, Fabio. Sí, la primera pregunta, queríamos que ustedes nos contaran alguna circunstancia en que creían que el Espíritu Santo les había dirigido. Tenemos por acá en el Team YouTube al Paz Ricardo que nos dice, vamos a ver, denme un segundito. Ahora sí, dice, en mis inicios como cristiano estaba en mi casa. Sentía una extraña opresión y pregunté al Señor, ¿qué pasa? Empecé a caminar por la casa y sentí abrir una gaveta donde encontré un macuá raro. Como sabemos que nos están viendo de otros lugares, un macuá podríamos decir tal vez una brujería o algo así, ¿verdad? Es en griego, yo creo. Sí. 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 Entonces nos continúa contando el Padre Ricardo que oró pidiendo libertad de esas creencias para mi familia. ¡Qué fuerte! Muchas gracias por compartirlo. También queremos saludar a Elvia Estrada. Ella también está con nosotros desde Vida Abundante, Nueva York. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y esperamos que estén muy felices como nosotros también. Cuéntenos cómo está por allá Nueva York. ¿Está haciendo frío? ¿Está haciendo calor? También compártanos eso como una familia que somos. Y hablando de la segunda pregunta, vamos a tratar de hacérsela lo más sencillo posible. Dice así, con base en Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12, que dice así, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Y he aprendido a vivir en todas y cada una de estas circunstancias. A veces no hemos aprendido, ¿verdad? Nosotros en todas. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Entonces, con base en estos versos que leímos, cuéntenos ustedes en el siguiente versículo, que es el 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuéntenos para ustedes qué implica, que todo lo podemos hacer o que todo lo podemos soportar. Solo les voy a dar una pista, tienen que elegir una de estas dos opciones, o todo lo podemos hacer o todo lo podemos soportar. Por favor, cuéntenos, denos sus respuestas, están un poquito tímidos hoy en las redes, así que le damos otra vez el pase a Fabio. Gracias. Pregunta difícil porque es de interpretación. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se refiere a que todo lo podemos hacer o a que todo lo podemos soportar? Bueno, en esta noche de introducción a la carta de los Filipenses, la segunda parte, aparte, digamos, de los elementos introductorios, es empezar a estudiar la carta, empezando por sus dos primeros versículos. Filipenses 1:1 y Filipenses 1:2. Y aquí vamos a aplicar un poquito de lo que es método inductivo, ¿verdad? Les recuerdo, básicamente, el método inductivo consiste en hacer tres cosas con el texto bíblico. Observarlo para encontrar los hallazgos que están explícitamente mostrados o que se pueden deducir de manera lógica y legítima del texto. En segundo lugar, hacer un esfuerzo de interpretación para responder qué significa lo que he observado y lo que estoy leyendo. Y la última es la aplicación, cómo eso transforma mi vida, cómo resulta en una invitación para cambiar algún hábito, para incorporar algún hábito o evitar algún hábito, etcétera, etcétera. Entonces, el método inductivo son 3 pasos: observar el texto, interpretar o entender el texto y finalmente buscar cómo aplico ese texto a mi vida. Las cartas antiguas y en Grecia, en la antigua Grecia, y Filipenses, digamos en términos literarios, es una carta
que sigue un formato de las cartas griegas. Las cartas antiguas tenían un saludo introductorio, que típicamente contenía 3 cosas. Usted puede revisar casi todas las cartas de Pablo del Nuevo Testamento y va a encontrar ese saludo introductorio con estas 3 cosas. El nombre de los remitentes, eso era lo primero que se mencionaba en las cartas griegas antiguas. Luego, el nombre del destinatario y finalmente una palabra de saludo o de buenos deseos. Filipenses 1.1 y Filipenses 1.2 tienen estos 3 elementos característicos de esas cartas antiguas. En primer lugar aparecen los remitentes. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Ahí están los remitentes, el primer elemento de la introducción. Luego, según lo que hemos visto, viene el destinatario, o sea, hacia quienes va dirigida la carta. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Esa es la segunda parte del saludo. Y lo último que contiene la introducción a las cartas de Pablo es una palabra de buenos deseos o de saludos, que es lo que aparece en el verso 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Esas son las 3 partes de una introducción de una carta en el formato griego antiguo, y las de Pablo no escapan a eso. Entonces, a manera de observación, primer paso del método inductivo, vamos a tratar de determinar estos 3 elementos. ¿Quién o quiénes son los remitentes? Respuesta, Pablo y Timoteo. Segunda pregunta, segundo elemento que queremos observar, ¿a quiénes se dirige la carta? Respuesta correcta, a los santos que están en Filipos junto con los obispos y diáconos, o sea, a la iglesia con sus autoridades o líderes. Y finalmente, la tercera pregunta del método, de este paso de observación del método inductivo sería, ¿qué les desea el remitente a los destinatarios? Bueno, básicamente les desea gracia y paz de parte del Señor Jesucristo. Ahora, una vez observado el texto, podemos hacer un ejercicio de interpretación. Y por lo menos yo escogí tratar de definir algunos conceptos, algunas palabras que aparecen aquí, que tal vez no sean tan familiares para nosotros. En primer lugar, la palabra siervos. Pablo y Timoteo se llaman a sí mismos siervos de Cristo Jesús. La palabra siervo o esclavo básicamente implica que alguien tiene su voluntad sujeta a la voluntad de otro. O sea, un siervo, un esclavo, es alguien que tiene su voluntad sujeta a la voluntad de otro. Cuando Pablo y Timoteo se describen como siervos de Cristo Jesús, lo que están diciendo es, mi voluntad está sujeta a la voluntad de Cristo, ¿verdad? O en términos de mi mamá, usted no se manda solo. Así diría mi mamá, ¿verdad? Por aquello, si usted piensa que yo soy la excepción, no señor y no señora. Todos los que abrazamos la fe cristiana debemos entendernos como siervos de Cristo y como personas que, una vez que decidamos hacer de Jesús nuestro Señor, no nos mandamos solos. Nuestra voluntad queda sujeta a la voluntad de Cristo. Esta relación de servidumbre llegaba en el contenido del concepto al punto de que un siervo o un esclavo tenía la responsabilidad, estaba obligado a desatender sus propios intereses para privilegiar los intereses de su amo. Así era esa relación de servidumbre que tenían las personas con sus amos. O sea, los derechos del siervo quedaban relegados hasta que pudiera cumplir o hasta que cumpliera con las demandas de su señor. Aplica también para nosotros, ¿verdad? Donde tenemos que tener una perspectiva adecuada de que a veces las demandas que Cristo nos hace a nosotros, como sus servidores, va a implicar que tengamos que incomodarnos un poco y dejar de hacer cosas que no nos gustaría dejar de hacer y empezar a hacer cosas
que no nos gustaría empezar a hacer. Esta relación de servidumbre en la antigüedad solo quedaba abolida por la muerte del servidor, en términos normales. En resumen, entonces, el concepto de siervo, cuando Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, implica que la voluntad nuestra debe estar sujeta a la voluntad de Cristo hasta el punto de que sus intereses están por encima de los nuestros, y esa relación de servidumbre se debe extender hasta la muerte, hasta que un día partamos de esta tierra para estar con el Señor. Primer concepto, entonces, siervo. Segundo concepto. El segundo concepto es el de santo, ¿verdad? El de santo. En la terminología popular, religiosa popular, el concepto ha sido tergiversado porque básicamente se entiende por santo a alguien que ya murió y que fue muy bueno, ¿verdad? Eso es lo que nosotros en la terminología, digamos, religiosa popular se entiende por santo. Pero Pablo aquí le llama santos a todos los integrantes de la iglesia de Filipenses. Y algunos de ellos y de ellas, como las dos doñitas que estaban peleadas en el capítulo 2, eran bastante problemáticas. Pero aún así, Pablo les llama santos porque este concepto de santo aquí refiere a personas que han sido apartadas por Dios para ser propiedad de Él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa santos. No se refiere a personas que se portaron muy bien en su vida y que ya murieron, sino se refieren a personas que no siempre lo hacemos tan bien, seguimos vivos, pero tratamos de seguir haciendo nuestra tarea para Dios de la mejor manera porque hemos sido apartados por Dios. Otro concepto más, obispo. ¿Qué significa obispo? Básicamente, los obispos eran vigilantes o supervisores, ¿verdad? Y en buena parte de pasajes del Nuevo Testamento funciona como sinónimos de pastores, hasta el punto de que se podría decir que un obispo es lo mismo que un pastor. Sus responsabilidades primarias, al igual que la de un pastor, es la oración, la predicación, el gobierno y el cuidado de la gente, el gobierno de la iglesia y el cuidado de la gente. Junto con los obispos habían otras autoridades dentro de la iglesia del Nuevo Testamento, eran los diáconos o servidores, para llamarle así en términos generales. Y eran personas que se encargaban de los elementos logísticos de la iglesia con la intención de poder liberar a los obispos o pastores de esas responsabilidades logísticas y que ellos se pudieran dedicar a lo que Dios les había llamado. Repito, oración, predicación, gobierno de la iglesia y cuidado de las personas. Y los últimos dos conceptos son 6, siervo, santos, obispos, diáconos, y los últimos 2 son gracia y paz. En primer lugar, gracia, ¿verdad? Que se refería básicamente en el mundo griego del primer siglo, era cuando alguien le daba un regalo a alguien sin esperar nada. Eso se podía decir que era un regalo que se daba por gracia, pero en el contexto cristiano, de la iglesia cristiana, gracia típicamente se refiere al regalo de la salvación que Dios nos da a nosotros sin que nosotros podamos responder ni hacer nada por ello. Y el último concepto, paz, es un saludo de trasfondo típicamente hebreo y básicamente es la paz o el shalom de Dios, es el estado de bienestar máximo que puede tener una persona. Como diríamos en Costa Rica, cuando todo está pura vida. Cuando todo está pura vida, uno puede decir, tengo la paz o el shalom de Dios. Pablo en sus saludos típicamente hace una combinación de un saludo griego con un saludo de origen hebreo. Gracia y paz del Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre. Antes de ir a la aplicación, quisiera ver si tenemos respuesta en redes sociales. Recuerde, Gavita, hicimos la observación, ¿verdad? Respondiendo a 3 preguntas: quiénes eran los remitentes, quiénes los destinatarios y qué era lo que se le decía a los destinatarios. Hicimos la interpretación tratando de definir 6 conceptos que aparecen ahí para entender qué quiere decir el texto.
Y ahorita voy a plantear una serie de preguntas de aplicación que surgen tanto de Hechos 16 como de Filipenses 1 y 2 para ver cómo esto nos puede ayudar a ser mejores creyentes. Ahora sí, Gavita. Gracias. Ahora sí, muy bien. Sí, tenemos unas pocas respuestas aquí con respecto a la segunda pregunta que les hacíamos, que con base en la lectura de Filipenses 4, versículos 11 y 12, cuando en el versículo 13 se nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si esto para ustedes implicaba que todo lo podíamos hacer o que todo lo podíamos soportar. Elizabeth Monge nos dice, indudablemente todo lo podemos soportar. Poder hacerlo todo es un atributo único de Dios, porque no se agrega a ella omnipotente, es solamente Dios. Por su parte, Maribel Villalobos, hola Mari, ¿qué tal? Nos dice que todo lo podemos soportar porque es Cristo el que nos fortalece. Y desde YouTube nuevamente el Padre Ricardo nos hace una extraordinaria respuesta. Escúchenla ustedes. Todo lo podemos soportar, el invierno crudo y el verano sofocante, el engaño de la abundancia, pero también las mentiras de la escasez, el desafío del desierto y el reto de las montañas. Bueno, qué cierre más lindo para estas preguntas, pero también quería expresar la felicitación que está posteando acá David Jackson, nuestro director a voz, Fabio, que te dice que gracias por tu labor, porque no solo le enseñas a él, y en realidad hago nuestra las palabras de David, no solo nos enseñas a entender mejor la Biblia, sino también a razonar y a pensar con una lógica más sólida. Te admiramos mucho, Fabio, porque has dedicado tu vida a prepararte en las Escrituras. Qué cosa más bonita. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, a los estudiantes que siempre nos acompañan, a los que se van sumando por primera vez. Gracias. Recuerden, dentro de una semana continuamos adentrándonos y profundizando en esta carta de los Filipenses. Si esto es lo que hemos aprendido en la introducción, pues imagínense lo que queda en el resto de la serie. Muchísimas gracias. Le damos el pase de cierre a Fabio. Gracias, Gaby. Qué excelentes estudiantes. Maribel tiene 10, Elizabeth tiene 10, El Paz tiene 10, y aquí estaba viendo, otra persona contestó, Patricia tiene 10 también. Todos sacaron 10, ¿verdad? ¿Por qué quería mencionar esto? Ay, pocos pasajes, pocas expresiones tan mal utilizadas como Filipenses 4:13, que lastima a muchas personas. Cuando le decimos a alguien, mire, es que el Señor dijo que si usted, que usted puede hacer tal cosa, y eso no dice el texto, no dice que lo que nosotros nos propongamos lo podemos hacer. Yo no podría ser presidente de Francia, ni ser papa, ahora que está de moda hoy, ¿verdad? Yo no podría ganar medalla de oro en Juegos Olímpicos. O sea, hay un montón de cosas que yo no podría hacer. Y por eso era uno de los retos, cuando utilizamos una expresión de estas descontextualizadas, le decimos a alguien, principalmente si es nuevo en la fe, mire, es que la Biblia dice que usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece, y lo lanzamos a hacer algo, haciéndole creer que va a tener éxito y por alguna razón falla, la persona termina no dejando de creer en nuestra palabra, sino a partir de un mal uso de un versículo, dejando de creer en Dios y en la Biblia, y termina decepcionada de la fe, simplemente por un mal uso. Pero bueno, preguntas de aplicación, muchas de ellas me las hacía yo para mí mismo. No muchas, todas me las hacía yo para mí mismo, basadas en Hechos 16 y en Filipenses. Número 1, ¿cómo nos vemos nosotros mismos en relación con Dios? Bueno, Pablo decía, yo soy siervo de Jesús y siervo de Dios. Mi voluntad está sujeta a la voluntad de Él, los intereses de Dios están por encima de los míos hasta que yo me muera. Entonces una buena pregunta sería, ¿cómo nos vemos nosotros en relación con Dios? ¿Cómo utilizamos la autoridad? ¿Cómo utilizamos la autoridad? Pablo utiliza la autoridad para animar a la iglesia,
para alimentar a la iglesia, para pastorear a la iglesia, para acompañar a la iglesia. Número 3, utilizamos los medios públicos para presumir o mantenemos la humildad, ¿verdad? Pablo dice siervo de Jesucristo, nunca dice, por lo menos en esta carta nunca dice apóstol de Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Si hubiera tenido redes sociales, Pablo seguramente hubiera mantenido el mismo tono, ¿verdad? No saca el pedigrí, ni su formación, ni académica, ni su experiencia ministerial, ni sus experiencias con Dios, ni nada, sino que raso, se mantiene Pablo raso. Él sabía hacer un uso correcto de la autoridad. Otra pregunta de aplicación, la cuarta de 11. ¿Somos conscientes de nuestra condición de santos? Que Cristo nos separó, que Dios nos separó para ser un pueblo diferente. Que ser santos no implica per se que somos perfectos, sino que somos personas que Dios quiere que seamos diferentes y que nos mantengamos en esa lucha por hacerlo cada día de la mejor manera. Otra pregunta, ¿cómo andan nuestros sentimientos hacia los demás? ¿Les deseamos gracia y paz del Señor Jesucristo? ¿O albergamos algún rencor, algún dolor en nuestro corazón y quisiéramos que a alguno por ahí lo golpee un carro ahora cuando sale? ¿O le haríamos una zancadilla cuando va bajando las gradas? ¿Qué sentimientos albergamos hacia los demás? Pablo dice gracia y paz. Les deseo que la gracia de Dios y el mayor bienestar posible que pueda haber esté en su vida de parte de Cristo. Hermosos sentimientos de Pablo hacia los filipenses. De Hechos 16, ¿somos sensibles a la guía de Dios? ¿Sabemos cuando Dios nos dice que ahí no es? Y logramos reconocer también cuando Dios nos dice que ahí sí es. La iglesia de Filipos empezó por la guía de Dios. La pregunta para nosotros es, si nosotros sabemos reconocer cuando Dios dice no y cuando Dios dice sí. Y si logramos responder de manera adecuada a esos no de Dios y a esos sí de Dios. O si cuando Dios dice no, nosotros decimos sí, y cuando Dios dice sí, nosotros decimos no. 8. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Pablo y Silas terminaron en la cárcel en Filipos. ¿Hasta dónde estaríamos nosotros dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Recuerden que siervo es, los intereses de Dios están por encima de los míos. 9. Pregunta 9. ¿Nos gozamos en medio del sufrimiento? ¿Verdad? Como hicieron Pablo y Silas. 12 de la noche, ¿verdad? En vigilia, alabando y cantando a Dios en la cárcel. O en los primeros 5 minutos de cárcel haríamos berrinche. Oiga, y no eran las cárceles de Costa Rica con Wi-Fi y call center. Eran los cepos romanos húmedos. Totalmente diferente a lo que sería estar en una cárcel hoy, del presente. Y otra pregunta más. ¿Honramos a los servidores de Dios? Ahí se las dejo. Y ahí me las dejo yo también, porque son cosas que debemos masticar. Son las 8, termino con esto. A manera de conclusión, 2 conceptos, de todos los conceptos que dije, 2 principales dentro de la carta. Número 1, gozo. Se repite 16 veces el concepto, a veces como sustantivo, a veces como verbo. Como sustantivo es gozo, como verbo es regocijar. Pero Pablo habla de gozarse en la oración, de gozarse en los frutos de su trabajo, de gozarse en el sufrimiento, de gozarse al enfrentar la muerte, de gozarse al disfrutar de la unidad y el compañerismo, de gozarse en ayudar a los amigos, de gozarse al saber que otros están predicando a Cristo. Anima a sus lectores a gozarse en la fe, en su relación con el Señor, en el recibimiento de los demás hermanos, etcétera, etcétera. Filipenses es una carta de gozo que invita a alegrarnos en medio de y a pesar de, porque no dependemos de las circunstancias, sino del Señor. Y el segundo concepto es compañerismo y unidad.
Pablo escribe a los filipenses agradecidos por el compañerismo que han manifestado para con él, por la solidaridad que han tenido para con él. Participan de la misma gracia de Dios, de la predicación y de la defensa del Evangelio. Y exhorta a aquellas personas que no vivían en unidad a vivir en unidad. Esa es la invitación que Pablo nos hace también el día de hoy. Ya sabemos, gozo y unidad, los ejes transversales de la carta de los Filipenses. Terminamos aquí. Los esperamos el próximo jueves cuando algún otro de los expositores de la Escuela Bíblica Apolos seguirá con lo que resta, lo que sigue del capítulo 1 del libro de Filipenses, y queremos orar para poder terminar en esta noche y que esto que hemos leído no sea solo una suerte de datos que conservemos en una libreta, sino que sea una serie de conceptos que cambien nuestra vida, nos transformen y nos desafíen a ser más como Cristo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, que nos desafía, Señor, que pone la estafeta alto. Solo pensar en aquellas veces en que hemos actuado a la ligera, sin detenernos a escuchar tu voz y tratar de determinar lo que tú dices, Señor. No solo eso, solo pensar en aquellas veces en que quizás tu voz ha sido clara para nosotros, pero hemos cogido el camino contrario, hemos caminado hacia el otro lado, Señor. Mucho por crecer, mucho por aprender, mucha obediencia por desarrollar en nuestras vidas, Señor. El sufrimiento, Dios, que siempre, tarde o temprano, tocará a nuestra puerta. Perdónanos, Señor, si has escuchado queja de nuestra parte, porque Filipenses es una invitación a gozarnos en cualquier circunstancia, porque nuestra alegría, nuestro gozo, Señor, depende de ti, no depende de las circunstancias. Nuestro gozo no depende de un sentimiento como tal, depende de una realidad, Señor. Y es que somos tus hijos, que vivimos por ti, para ti y vamos hacia ti, Señor. Enséñanos cada día, Señor, a gozarnos en cualquier circunstancia, aún en las peores, Señor, recordando que estamos ahí, Señor, de tu mano, acompañados por ti, Señor. Ayúdanos también, Señor, a poder visualizarnos y entendernos como siervos tuyos, Dios. Perdónanos, Señor, si no hemos puesto tus intereses, Señor, en el lugar que corresponden y hemos querido seguir nuestro camino, Señor. Si hemos querido actuar pensando en nosotros y no en ti, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, a poder vivir una vida de servicio, Señor. Que siervo no sea solo un título, que sea mucho más que eso, un estilo de vida, Señor, que pueda reflejar la misma actitud que tú tuviste cuando caminaste sobre esta tierra, Señor. Permítenos, Señor, también que la gracia tuya nos acompañe siempre y que tu paz, Señor, que el shalom de Dios, que lo mejor, Señor, de ti para nosotros, Señor, podamos experimentarlo, Señor, y reconocerlo para responder con gratitud, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.